Hola, bienvenido a este espacio Almas Poderosas, un espacio seguro para personas que desean sanar el abuso sexual y crear la vida que merecen. Hoy te voy a hablar de un tema bastante interesante y es el proceso de la relación con uno mismo. Siempre le pongo la palabra proceso a muchas cosas, pero es que creo que todo es un proceso, pero al final el tema de hoy es la relación con uno mismo, pero quiero hacerlo de manera consciente, hablándote de ejemplos claros acerca de las relaciones, y al final te voy a dar herramientas precisas que van a permitir que puedas utilizar inmediatamente para empezar a generar ese cambio y esa conciencia en la relación contigo mismo. ¿Ok? Bueno, en redes sociales aparece mucho esta idea del amor propio, de las personas tomándose el juguito verde, de yendo al gym y demás, y todo esto se relaciona con la relación con uno mismo, pero nadie nos explica de una manera mucho más clara, y es cómo funciona realmente ese proceso de la relación con uno mismo. Entonces, para poder trasladar a uno mismo, vamos a aprenderlo desde afuera, como lastimosamente nos han enseñado toda en la vida. Las relaciones interpersonales que tenemos con la familia, por ejemplo, mi mamá es una relación, mi papá es una relación que tengo una persona real, mi hermana, mi hermano, mi pareja, todas esas personas son relaciones que tengo, ¿sí? A lo largo de mi vida voy a tener muchas relaciones con muchas personas interpersonales, y en muchísimos grupos. Está el trabajo, el colegio, la universidad. Son diferentes eventos que se mantienen en el tiempo y que de alguna manera pues van a traer como círculos de personas. Digamos que la familia es el grupo de personas con el que nos relacionamos por más tiempo a lo largo de la vida, y que en muchos casos determinan partes de nuestra personalidad. Para entender esta relación con uno mismo es importante entender que cuando tenemos una relación con el otro, con la otra persona, parte del círculo social en que esté la persona que tengamos en común, bien sea si es un grupo de amigos, por ejemplo, parte de la situación en la que estemos, del contexto en el que estemos en ese momento. Y basándonos en esa idea, funciona en la interacción de palabras, emociones, acciones por el otro, que se dan a partir del amor, de lo, digamos, de poder. Cuando las relaciones son reales, es como ese amor que se tiene por el otro, de alguna manera ese respeto que se tiene por el otro, ese cuidado. Entonces es como dar lo mejor de mí a esa persona, le comparto lo que yo creo que es lo mejor de mí en los momentos en los que estoy con esa persona, y cada relación interpersonal es completamente pues diferente. La relación que tenemos con nosotros mismos es así, básicamente funciona desde una perspectiva donde la relación es como, cuenta como si yo estoy acá y al lado hay otra Yesenia, ¿sí? Es como dos Yesenias, y esa Yesenia tiene unos pensamientos específicos, tiene una manera de comportarse específica y de ser en diferentes momentos específicos. Familia puede ser de pronto más introvertida o extrovertida, que a diferencia, por ejemplo, con el grupo de amigos. La relación que tengo conmigo misma es conocer esa Yesenia. Te voy a poner un ejemplo porque no quiero como enredar mucho la vida. Estaba investigando acerca de la relación con el dinero. Haz de cuenta que hay diferentes áreas que no son como tangibles. Digamos que el dinero sí es tangible, pero la relación que tengo con toda la idea de la economía es diferente. Entonces la persona decía, haz un ejemplo y ponle cara y ponle estatura al dinero y ponle nombre y ponle gestos y cómo es, vuélvelo una persona real. Entonces imaginarme que el dinero está al frente mío con las características que yo le di. Básicamente así funciona esa relación con uno mismo. Quiero que te caiga como sí, que a mí me cayó como wow, o sea, es como verme a mí desde una perspectiva desde afuera y reconocerme cómo estoy siendo, que me digo a mí misma. Algo súper importante es que nosotros somos de muchas formas en diferentes momentos, pero para reconocernos específicamente y mejorarnos a nosotros mismos se requiere vernos en los momentos difíciles. Cuando tú tienes una situación en la vida cotidiana que te genera una inconformidad, un sacrificio, un sufrimiento,
en ese momento tú estás siendo tú, ¿sí? Es como qué te estás diciendo tú en ese momento. Tu versión más real sale a partir de los momentos donde hay mayor emoción, pero normalmente en los momentos donde tenemos mayor emoción es cuando nos equivocamos, y de allí parte mucho el crecimiento personal, porque si tú logras mejorar esa relación contigo misma, por ejemplo, si yo veo a Yesenia que está lavando la loza y se corta y dice como no, que se dice algo negativo, al final esa eres tú que se está tratando mal. Entonces, cuando estamos pequeños, de alguna manera nos enseñan a que todo es hacia afuera, a que las relaciones interpersonales van hacia afuera. Si haces esto bien, te compro esto. Si no haces la tarea, no sales a jugar. Todo es hacia afuera. Todo siempre es hacia afuera. Digamos que en las primeras etapas de la vida no nos preguntan cómo te sientes. Bueno, ahora ya hay una crianza mucho más consciente, pero si a lo mejor tú estás en la misma edad contemporánea a la mía, pues vas a ver que hubo como una crianza un poco diferente, de la cual tenemos que ahora hacernos responsables y empezar a determinar cómo esa crianza está afectando en nuestro presente para de esa manera cambiar nuestro futuro. La relación con uno mismo es ya no ver hacia afuera las relaciones que nos han enseñado, sino verlas hacia adentro. ¿Cómo me estoy tratando yo cuando esta persona hace ciertas cosas y yo permito que me afecten a mí de esta manera? Al final todos tenemos como un filtro. Yo lo veo como si tuviéramos un cuadro transparente enfrente de nosotros, como unas gafas. Y yo estoy viendo la realidad desde una manera y todas las personas tienen un cuadro diferente, ¿sí? Son diferentes perspectivas. Por ejemplo, tú tienes un vecino o una vecina en el piso de arriba. Este ejemplo lo vi en redes sociales y me gustó mucho porque es todo el tema de percepción. Vecino resulta que hace bulla todos los días, tiene fiestas con amigos y tú dices como, uy, qué rabia, tú eres una persona que se cuida y no sé qué, entonces tú dices, le voy a llevar un vino para que se alcoholice más y se enferme, y entonces le llevas el vino y el vecino queda súper contento porque la percepción de él fue que genial, el vecino trajo el vino a la fiesta y yo quedé súper contento. Entonces, digamos, en otra perspectiva también es como este vecino dice, no, ayer hicieron un montón de ruido, voy a ir, y empiezas a brincar así para que el vecino de abajo se despierte, y resulta que dice hasta las 9 de la noche le hice bulla para que sienta lo que yo siento, y entonces le preguntas al otro vecino, al que supuestamente hace ruido, y dice, no, el vecino de arriba súper bien, yo llego a las 9 de la noche y literalmente es súper silencio, súper tranquilo, súper buena persona. Entonces hay dos perspectivas diferentes, porque hay dos vidas diferentes, dos realidades diferentes, dos gustos diferentes. Entonces cada persona se compone de miles y miles y miles de situaciones que han pasado a lo largo de su vida y de miles de momentos que han pasado a lo largo de su vida y que por ende han creado una forma de visión de la realidad. Asimismo nos pasa a cada uno de nosotros. Entonces, cuando empezamos a ver la realidad desde una perspectiva donde no pensemos que el otro nos está atacando, por ejemplo, sino más bien es como yo tengo el poder en mi realidad de responder ante esa situación sin sentirme atacado o atacada. Esto básicamente es que la forma en la que vemos las cosas es la forma en la que reaccionamos, y cuando reaccionamos ante algo es básicamente todo eso que a lo mejor esa persona está despertando en nosotros, que tenemos que cambiar y mejorar. Por eso, dentro de la idea de relaciones, yo creo que las parejas son el círculo de relación más cercana que nos muestra todas las heridas que tenemos y lo que tenemos que trabajar. Yo creo que es una fuente de preparación bien interesante. Pero el punto es que la relación con uno mismo es esa perspectiva que tenemos de la realidad y de cómo nos afecta la realidad a nosotros.
Nadie nos habla de este tipo de cosas, ni en el colegio, ni en la universidad, ni te vas de pronto, bueno, a lo mejor y parezca bien extraño, ¿no? Cuando uno está hablando con amigos, depende de los amigos que tengas, pero nadie nos habla de esa relación específica que tenemos con nosotros mismos, de vernos desde afuera como si fuéramos un lente, literalmente, que se está viendo a sí mismo y que está viendo, observándose. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros ahorita, por ejemplo, fin de año, hay cosas que yo te decía en el episodio anterior que hay muchas energías de cosas que estamos haciendo y que no estamos haciendo? Entonces es ¿qué nos decimos a la larga ahorita de las cosas que no logramos? ¿Estamos reconociendo sí o no las cosas que logramos o no hacer? Y creo que eso es importante para arrancar de allí a crear la persona que queremos ser. Entonces, el sufrimiento es toda aquella idea de inconformidad, de malestar que no va acorde con nuestras necesidades, ¿sí? Que no satisface nuestras necesidades, conscientes, inconscientes, físicas, psicológicas, necesidades. El sufrimiento nunca va a dejar de existir. Siempre van a haber cosas por mejorar. Siempre vamos a encontrar heridas. Toda la vida nos vamos a estar a nosotros mismos conociendo. Somos la única persona que va a estar con nosotros el resto de la vida. Entonces, identificarse, darse cuenta sobre todo en esos momentos, cómo me estoy tratando, qué estoy diciendo, qué estoy haciendo por mí, es lo que hace que evolucionemos y que crezcamos, pero sobre todo que vivamos la realidad en el tiempo presente. Y al vivir la realidad en el tiempo presente, pues hace que el resto de vínculos sean mucho mejor. Pero la relación que tienes contigo, que tengo yo, Yesenia con Yesenia, esta persona, esta cara, este ser, no la voy a tener con más nadie, o sea, es por el resto de toda mi vida. Entonces, al nunca dejar de sufrir, pues nosotros somos quienes controlamos esa idea de sufrimiento en nosotros mismos. ¿Qué pasa cuando se tiene una situación de abuso sexual? Tú sabes que este podcast se enfoca en eso. En cuanto al abuso sexual, es una situación de sufrimiento. Hay muchos matices, pero todos generan un dolor, todos generan una cicatriz. Es como un vaso al que le cae tierra. No sirve que empieces a sacarle la tierra, sirve que empieces a llenar el vaso con más agua para que al final el agua que tiene tierra salga y el vaso quede con agua limpia. El sufrimiento es todo eso que el abuso sexual empieza a despertar en las relaciones interpersonales, empieza a despertar el miedo, empieza a despertar culpa, empieza a despertar muchísimos factores que dañan la relación que tienes contigo misma o contigo mismo. Entonces empezar a darte cuenta de cómo está eso afectando en tu vida de manera minuciosa sirve muchísimo. Y aquí te voy a dar una herramienta. La meditación permite que puedas estar en el tiempo presente. Meditar a veces parece difícil, pero puedes empezarlo a hacerlo 2 o 3 minutos. Lo que va a hacer es que tengas atención. La atención va a darse cuenta de como si tú te estuvieras viendo con todo el tiempo así fuera de ti, qué es lo que haces, qué es lo que piensas, qué es lo que dices. Y partiendo de allí empiezas a razonar contigo mismo. Algo importante es que tú te das cuenta de algo. Te das cuenta de que estás sintiendo culpa, por ejemplo, por el abuso sexual. No significa que tienes que quitarte la culpa inmediatamente. El universo no significa que nos esté afanando, no nos está afanando. Cada persona tiene su propio proceso de sanación, de crecimiento, de evolución, independientemente de lo que desee construir. El punto es que te des cuenta y partiendo de allí empieces a hacer, por lo menos a darte cuenta de manera mucho más constante cuando estás fallando, cuando tienes esa conciencia sin juzgarte, aislando esa mente crítica, empiezas a interactuar y a tener autocompasión contigo misma, contigo mismo y empiezas a sanar desde un espacio de tranquilidad. Esta vida no es lineal y no estamos tarde para nada. Al final sí todo requiere acción y este es
hay que demostrar muchas cosas, pero en cuanto a lo que es el crecimiento y la relación contigo misma, empieza primero que todo por darte cuenta y practica muchísimo la autocompasión retirando esa mente crítica. Hay diferentes formas de alguna manera que los seres humanos no nos damos cuenta o evitamos a veces darnos cuenta porque eso implica un cambio. Cada quien está en su proceso y cada quien sabe, pero el punto es uno no mentirse a una misma en cuanto a los procesos que debe sanar o que se está dando cuenta que debe sanar. Partiendo de allí empiezas realmente a tener la conciencia. Por ejemplo, hay algo muy lindo de la autocompasión y eso es algo físico y es el contacto amable. Contacto amable, literalmente, tú con tu cuerpo, tu persona contigo, es, por ejemplo, el abrazarte. Cuando estás llorando, cuando te sientes mal, cuando sientes que has cometido un error. Por ejemplo, cuando viví la situación de abuso sexual para sanar, lo hacía desde un lugar donde canalizaba el dolor con más dolor, a largo o a corto plazo. A largo plazo era con vicios, era entretenerme muchísimo, por ejemplo, con redes sociales o con pantallas sobre todo. Otro vicio era, por ejemplo, el fumar, las sustancias psicoactivas. Todo esto genera una evasión de la realidad en ese momento, pero es momentánea y esto a largo plazo lo único que está haciendo es agrandar mucho más el dolor. Entonces, el tener contacto amable contigo misma es darte el espacio, darte el tiempo para sentir lo que tienes que sentir. Y físicamente, literal, algo que he aprendido es a abrazarme, o sea, abrazar mi cuerpo, abrazar esta persona que soy yo. Y puede ser algo muy sencillo, pero ese contacto físico con uno mismo es sostenerse. Al final son esos mismos mecanismos de contención emocional que nos daban cuando estábamos bebés, porque cuando éramos bebés o nos llorábamos por alguna necesidad y nos mecían, nos acariciaban, entonces el empezar a sanar es empezar nuevamente a darse todo ese amor que sí te dieron o que no te dieron en la infancia. Yo lo veo como hay que ser su propio padre o madre, ¿sí? Y eso ayuda muchísimo a despersonalizar y a que quites toda la culpa y responsabilidad en las otras personas, sino que te hagas responsable a ti misma, porque al final es ese proceso de que estás tú con tú. No hay más nadie. Esto es un matrimonio que no tiene, no hay divorcio aquí, no, es tú con tú. Y decirte también que todo eso que te da una satisfacción inmediata a la larga no trae absolutamente nada positivo, pero tienes que aprender a sostenerte, a identificar por qué quieres ciertas cosas en esos momentos tan rápido, y es ver cómo evadimos partes de nosotros, evadimos el dolor, lo canalizamos a través. Entonces, si has vivido una situación de abuso sexual, probablemente sientas mucho dolor dentro de ti porque es una situación que es dolorosa, pero mantenerte a ti es la clave más importante y mejorar la relación que tienes contigo misma. Entonces, para hacer como un breve resumen, para mejorar la relación contigo misma, verte desde un espacio afuera es entregarle una personalidad, es poder verte, salir de ti y empezar a verte en cómo piensas, cómo hablas, cómo actúas, y darte cuenta es el segundo factor importante, porque cuando te das cuenta empiezas a darle luz a toda esa sombra que hay y empiezas a transformarte a ti misma y a crecer. 3, entender que el sufrimiento es para siempre, que los seres humanos sufrimos porque estamos en una constante satisfacción de necesidades de manera continua por el resto de nuestra vida, que nunca vas a ser un producto completo, pero que si logras cada día sanarte mucho más a ti y no entregarte a rienda suelta de tus dolores y necesidades inconscientes, al final vas a poder construir realmente una felicidad plena a largo plazo. Y construir una relación contigo misma es construir una relación mejor con todo tu entorno, porque es como si ese vidrio lo limpiaras cada vez más y empezaras a ver la realidad desde una perspectiva diferente y que nada de lo que está afuera te afecte directamente a ti.
porque si tú te tienes a ti, literalmente no hay nada más. O sea, las cosas van a doler, sí van a haber situaciones, pero te tienes a ti. Y esa conciencia de tenerte a ti es lo que te permite soportar el dolor o el sufrimiento que vaya a venir, porque vamos a morir, vamos a enfermar, y si no nos pasa a nosotros le van a pasar a más personas, entonces personas que amamos. Entonces es reconocer esa parte. Y por último, las recompensas inmediatas no te van a traer solamente satisfacción inmediata, así que esfuérzate por construir cosas a largo plazo. Si este episodio te gustó, entonces bueno, dale like, coméntalo, califícalo. Si estás en Spotify, si estás aquí en YouTube, pues también dale like, puedes comentar, puedes seguir el podcast, puedes seguir el canal de YouTube, compartirlo con alguien que le guste. Esto ha sido todo por hoy. Recuerda seguirme en @YeseniaGalvisGamboa en Instagram y en TikTok. Y nos seguimos comunicando ya para el siguiente año. Esto ha sido como una reflexión de año 2023 y nos vemos el 2024 para seguir sanando todo eso que hay que sanar, y sobre todo sanar, limpiar, retirar el abuso sexual. Te mando un fuerte abrazo. Eso ha sido todo por hoy, así que bye bye.